Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen una vez más en otra transmisión de DENRED Webinar Experience. El día de hoy vamos a hablar sobre liderazgo 5.0 y tenemos al maestro Pedro Padierna, quien es presidente del patronato y del Consejo Directivo de Fomento de Investigación y Cultura Superior. Maestro Padierna, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes y con su audiencia, que sé que en EnRed tienen realmente clientes muy importantes, así es que me da mucho gusto poderme dirigir a ellos a través de este medio. Muchísimas gracias. Quiero platicarles un poco la semblanza del maestro Padierna para que ustedes conozcan su trayectoria, ¿no? Actualmente él es presidente, como se los mencioné, del Consejo Directivo Patronato Económico y de Desarrollo de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. También es presidente del Consejo de Ovela Global, compañía líder en hummus y guacamole. Miembro independiente del Consejo del Grupo Ajame, el más grande productor de aceite de palma en Latinoamérica y líder global de producción de plátano. También es director ejecutivo y consultor de Business Consulting Initiatives y es cofundador y director de mercadotecnia de Sustain. Es una empresa financiera que tiene sedes tanto en Irlanda como en Estados Unidos. Y también es presidente del Consejo de Miembros del Business Transformation Consortium, empresa dedicada a la transformación empresarial a lo largo de todo nuestro continente, y obviamente es un reconocido expositor en múltiples webinars y seminarios. Anteriormente, Pedro inició en PepsiCo en 1987 en Sabritas como vicepresidente de Mercadotecnia, Investigación y Desarrollo. También fue presidente de Sabritas México, Centroamérica y el Caribe de 1999 a 2018 y fue presidente del Consejo de PepsiCo hasta su retiro. También fue presidente de Conméxico, la asociación de empresas de consumo más importante del país, y presidente del Consejo de Empresas Globales, y fue el primer presidente de la Fundación Sabritas y encabezó la Fundación PepsiCo México. Él tiene varios premios, entre los que destacan el Fulbright Scholar, y también ha sido clasificado entre los 300 líderes más influyentes de México por 8 años consecutivos. Entonces, como podrán darse cuenta, el maestro Padierna tiene una gran trayectoria y por eso mismo nos da muchísimo gusto el que esté el día de hoy con nosotros platicando sobre liderazgo, que sabemos que es un tema relevante, que tras bambalinas comentábamos, ¿no? De qué pasa ahora con el tema del liderazgo, cómo se maneja ahora, cómo con estas nuevas generaciones, con esta nueva forma de que estamos laborando desde casa, con estas nuevas cosas, cómo podemos ser mejores líderes. Y para ello, pues vamos a hablar y el maestro Padierna nos va a platicar sobre liderazgo 5.0. Entonces, vamos a escuchar la sesión que tiene preparada y si quieren al final de ella podemos contestar y va a estar muy contento de responder todas las dudas y todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, Pedro, pues muchísimas gracias y adelante. Gracias, Vicky, realmente es un placer y muchas gracias por la introducción. Y me da mucho gusto compartir esto. Como se decía, pues tuve la oportunidad de liderar a muchas empresas en la actualidad, otras ya no las lidereo, pero soy parte del consejo. Y esto me dio una oportunidad clara, la responsabilidad de ser el líder, un líder de inspiración para miles y miles de personas de diferente origen, cultura, género. Y la verdad es que de ellos, ¿qué aprendí? Aprendí a entenderlos, aprendí a realmente ser parte de su vida, pero también aprendí que el futuro es incierto. Por cierto, hoy el futuro es más incierto que nunca y sobre eso les quiero hablar, porque los que estamos aquí, pues sentimos, intuimos y sabemos, estamos viviendo un mundo muy diferente. Hace un año el mundo estaba proyectado diferente. Hablamos de una nueva normalidad. La realidad es que esta no está aún definida. Y la verdad es que muchas de las cosas que aprendimos en el pasado ya no tienen una aplicación directa. ¿Eso qué genera? Pues cuando menos a mí, seguro a algunos de ustedes,
Pues la ansiedad de buscar nuevos caminos para adaptarse, para ser parte de este cambio vertiginoso. Y la verdad es que no están solos, no estamos solos. La humanidad completa está buscando nuevas respuestas. Y ya vemos cómo el capitalismo, el populismo, el totalitarismo, bueno, los sismos no nos están dando respuestas concretas. Pero a la vez estamos siendo actores de cambios tecnológicos muy acelerados, de nuevos modelos y formas de trabajo. Decía yo, me preguntaban, oye, en nuestra casa son ahora, desde luego, hogar, oficina, escuela, restaurante, centro de entretenimiento y una vitrina al mundo. Y todo esto nos lleva a que tengamos un proceso de reflexión, a mirar a nosotros mismos de manera introspectiva, autoevaluar nuestro estilo de liderazgo. Yo los quiero invitar a adoptar un nuevo estilo de liderazgo que ponga al ser humano al centro, en un ambiente de colaboración con los demás. Hoy ya nadie se salva solo y debemos de entender que vivimos en un sistema económico y social. Le llamo un ecosistema. Debemos estar guiados por un propósito que dé ese norte a nuestras vidas. Pero todo esto apoyado por la tecnología a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la tecnología. Y esto es a lo que yo llamo evolucionar a líderes 5.0. Los llevaré paso a paso para entender este concepto y al final los invitaré a una pequeña reflexión. Pero bueno, empecemos. Primero, vamos a ver cómo cambiamos esto. Ir a cambiar pantalla. Aquí estamos. Quisiera yo que hablar un poquito, una reflexión de lo que yo viví, creo que muchos de ustedes vivieron como el COVID, la epidemia. Para mí, primero fue como un huracán. Y la verdad, ¿por qué les digo? Porque en mi experiencia yo he vivido 2 huracanes y he aprendido a temer su tremendo poder destructivo. Lo he experimentado de primera mano. Me he sentido desamparado, pero también he observado la resiliencia del ser humano para la recuperación. ¿Pero qué me da eso? Pues hay que estar preparado. Y por eso, desde que surgió el famoso SARS-CoV-2 y después COVID-19 en Wuhan en diciembre, pues lo empecé a seguir. Lo empecé a seguir porque dije, ay, caray, esto se puede convertir en una epidemia. Pero ya, para 11 de marzo ya era pandemia. El 11 de marzo de, imagínense, hace un año. Y vimos cómo devastó Italia, España, Europa. Entró a nuestro continente por Seattle. Y luego fuimos testigos de cómo entró a nuestro país y al todo el continente. Pero entonces ya era demasiado tarde. El huracán categoría 5 ya estaba encaminado a nuestros países y estaba devastando muchas geografías. Pero la verdad es que, a diferencia de un huracán, que bueno, pasa y luego viene la recuperación, aquí se ha quedado con nosotros. Y vemos y comentábamos al principio, antes que entraran ustedes, de cómo las economías se abren y se cierran. Ahora ya escuchamos Italia ya está cerrando. Y la verdad no sabemos qué va a pasar todavía. Pero este huracán en realidad trajo otras cosas, trajo muchas más tormentas simultáneas. Pues ya vivimos cierres masivos y como les decía hoy, pues ya Italia dijo que va a cerrar, otros países no hablaron, nos mandaron a la casa, y vino incertidumbre, personas perdieron trabajo, desempleo, semanas de encierro que nos crea crisis económicas, crisis emocionales, vemos cómo sectores completos fueron devastados y la verdad es que hemos vivido, y en lo personal me ha tocado también con personas cercanas, pues horas de angustia por la enfermedad, pero también angustia de muchas personas por la inseguridad económica y ahora desgraciadamente en nuestro país y en otras geografías también otro tipo de problemas de seguridad. Y la verdad es que estos impactos nos han traído consecuencias graves a personas y a familias. Y esto ha despertado pues conductas, acciones y situaciones, pero lo particular de esto es que muchas de estas están sucediendo simultáneamente. Entonces, ¿qué pasó?
pues que nosotros, como líderes empresariales, empezamos a caminar en nuevos terrenos, desconocidos, forzándonos a reaccionar, pues al principio casi instintivamente, para proteger la empresa como un centro de trabajo y el futuro de la misma. Mi socio y yo, entonces, en esta empresa de Business Transformation Consortium, decidimos abrir un foro. Primero lo hicimos diario, luego semanal, luego mensual, precisamente para entender qué estaban haciendo los empresarios. Pronto nos dimos cuenta que esta crisis era inédita porque impactaba a muchas personas, a muchos sectores a la vez, en muchos países y sin final y soluciones claras. Pronto, lo que inició como un problema de salud se convirtió en un problema económico que exigía la toma de decisiones muy rápidas y adopción de acciones que hacía décadas no se veía. Pronto nos dimos cuenta que teníamos que aprender en tiempo real, desde los temas médicos a los empresariales, a los personales. Y también pronto nos dimos cuenta que mirar al pasado y buscar puntos de referencia, los famosos benchmark, no eran muy relevantes. Así que decidimos construir en estos diálogos y a través de estos diálogos documentos vivos. ¿Vivos por qué? Porque el futuro es muy diferente. Porque precisamente les decía que las lecciones del pasado pues no necesariamente son tan relevantes. Todavía se habla de la nueva normalidad, la verdad es que no la conocemos. Por ejemplo, ¿cuándo regresaremos a las oficinas? Yo tengo un foro de recursos humanos donde me invitan. Cada vez que hablamos, ¿cuándo vas a regresar? Pues ya es un tema recurrente de quién sabe, ¿no? ¿Vas a viajar de negocios? Pues quién sabe cuándo. ¿Cuándo nos podremos seguros de interactuar entre unos y otros en aquellas convenciones públicas? ¿Cuáles van a ser las restricciones a la movilidad, el pasaporte de la vacunación? Y realmente apenas estamos empezando este tema de vacunación. Y creo que un tema que apenas está vislumbrando es el impacto psicológico de la pandemia en las personas, y especialmente en la clase media. Muchas de ellas, muchas personas de esta clase han perdido su trabajo. Pero la verdad, pienso que la humanidad está en un momento donde está buscando respuestas. Y para mí una de las respuestas está en ustedes, en adoptar ustedes ese liderazgo de cambio. Ese es el momento para ustedes. Es el momento de cada uno de ustedes de convertirse en líderes de cambio. La verdad es que muchos gobiernos no nos están respondiendo. Y entonces, como líderes empresariales, tenemos que hacer este cambio, trazar con valentía, coraje y convencimiento nuevos rumbos, a reinventar lo que no funciona, a crear sistemas que tomen en cuenta las necesidades del ser humano y que respondan a las necesidades de la colectividad y no solo al beneficio de unos cuantos. Las soluciones del futuro dependen de ustedes. Que ustedes marchen a la vanguardia, creando soluciones innovadoras, trabajando con otros líderes, liberando la creatividad del ser humano, inspirados por valores, principios firmes, elevados, inequívocos, y que instalen en sus organizaciones un propósito claro. Estaba leyendo un reciente artículo de McKinsey y les leo la frase que se me quedó. Dicen, los CEOs o los gerentes generales pueden adoptar nuevas maneras de liderazgo y al hacerlo tomarán una oportunidad que se da una vez por generación y así conscientemente evolucionar la naturaleza de su rol. Y precisamente para entender esta evolución, tenemos que entender 2 o 3 temas que los presento rápidamente. Primero, esta pandemia, y lo veíamos hace un instante en otra presentación que estaba yo, aceleró espectacularmente el uso de las herramientas tecnológicas digitales. Teletrabajo como experimento, pues hoy es una realidad. Muchas empresas que ni siquiera lo tenían programado, se tuvieron que ir a trabajar desde casa en muy pocos días. Pagos sin contacto, bueno, pues PayPal, Apple, Google Pay y tantas plataformas. Visitas al doctor, pues se acabaron, bueno, las del dentista no, pero realmente hoy tenemos las visitas al doctor son remotas. Bien, estaba yo leyendo un ejemplo. El Hospital Infantil de Cincinnati tenía 2,000 teleconsultas al año y hoy tiene 5,000 a la semana.
Esos son cambios importantes. ¿Y qué me dicen el uso de estas plataformas? Ya hasta las tenemos en el lenguaje. Ahí me mandas un chat, nos vemos en el Zoom. Entonces, en realidad, una de las cosas que el líder del futuro es que tiene que entender el poder que está detrás de todas estas herramientas. Herramientas que están acelerando la forma en que compramos, la forma en cómo hacemos las transacciones, la forma en cómo se nos educan. En realidad, por ejemplo, ahí puse un par de ejemplos y ahorita estaba leyendo otro. Justo, o bueno, Mercado Libre, por ejemplo. Mercado Libre pues, es el primer plataforma de compras que se hace el unicornio latinoamericano, más de $1 billón. Pero está a la derecha, puse el ejemplo de Justo. Justo es una empresa formada por un líder muy realmente ejemplar, se llama Ricardo Vedder. Y bueno, este joven ha hecho que Justo crezca enormemente, el supermercado sin tiendas. Y otro ejemplo, estaba platicando con ella la semana pasada, Débora Dana, en otra plataforma que se llama Canasta Rosa. Y la verdad es que ella está conectando a miles de pequeños empresarios que ni siquiera Amazon ni Mercado Libre pueden conectar con compradores de todo tipo. Realmente todo este tipo de transacciones pues están apoyadas por PayPal y por otro tipo de actuaciones. O por ejemplo, la Ibero, mi alma mater, pues realmente ahí nos tuvimos que ir a educar a distancia. Y el otro día platicaba con nuestro rector y me decía, Pedro, estamos rehaciendo completamente las aulas. Las aulas tienen que ser ahora virtuales, mixtas. Están rehaciendo la forma de educar. Entonces estamos viviendo un mundo diferente y un mundo que impacta completamente diferente a diferentes sectores. Pues el turismo apenas empieza a recuperar, pero bueno, imagínense si ustedes eran dueños de una compañía de cruceros, pues ahí están, atorados. ¿Y qué me dicen? Leía yo recientemente en la semana, pues el impacto que ha tenido, por ejemplo, en los cines, ¿no? Y ahora todo este tema de vehículos, exportaciones, pues ahora no hay chips para producir vehículos, están paradas las fábricas de vehículos, se rompieron las cadenas de comunicación, pero pues ya vimos que hay muchos sectores beneficiados, ¿no? Desde luego, pues que el comercio electrónico, Netflix, tiene hoy más de 205,000 suscriptores a nivel, 205 millones de suscriptores a nivel global. Increíble, increíble. Y bueno, al principio de la pandemia, comprar algo para hacer ejercicio era increíble. Pero también he visto mucha innovación. Por ejemplo, Kimberly-Clark. Esa es interesante en lo personal y creo que es útil como ejemplo. Yo manejé en una de las primeras marcas que manejé en Procter & Gamble como gerente de marca fue la marca Escudo, era un jabón antibacterial. Kimberly-Clark compra la marca y hoy la pueden comprar la marca Escudo en geles, toallitas, aerosoles, todo lo necesario precisamente para desinfectar el hogar. Entonces, la pregunta a ustedes es, ¿están ustedes listos para precisamente transformarse en una empresa digital? En muchos casos, el CFO lleva esa área. El CFO tiene la visión de dónde invertir para el futuro. Y la verdad es que esto lo que nos llevó a mi socio y a mí, a Miguel Galván y a mí, fue precisamente a dialogar, les decía yo, con líderes para entender cómo estaba evolucionando su liderazgo. Fue muy interesante porque al principio de la pandemia lo que vimos fue una reacción rápida. Los líderes se volcaron sobre sus empresas y empezaron a cortar gastos, empezaron a cortar proyectos, empezaron realmente a proteger el efectivo, se enfocaron a decir, oye, tengo que sobrevivir el día de hoy, ¿no? A pesar de que lo que nos dice la experiencia del pasado es que las empresas que solamente cortaron gastos y no invirtieron en el futuro no salieron tan bien. Entonces, estos líderes decidieron tomar decisiones imperfectas centralizadas en lugar de evaluar escenarios. Una de las labores también de los CFO, crear escenarios. Y por ende, se comunicaron reactivamente. Y la verdad es que lo que pasa es que también pronto muchos de ellos se dieron cuenta que no podían operar así. Pero por desgracia, y en el diálogo con muchas personas y líderes, veo que algunos siguen estacionados y fijándose solamente en la empresa. Pero en fin, el hecho es de que
vi también muchos líderes cómo evolucionaron. Se dieron cuenta de que trabajar aislados no era suficiente y evolucionaron al estilo de liderazgo interdependiente. Al liderazgo independiente al interdependiente. Lo que se dieron cuenta es que tenían que estar buscando esa cadena de valor. Y sí, reduzco algunos gastos, pero mantengo inversiones tácticas y en realidad estratégicas. Pero también identifico la forma en cómo trabajo con mi cadena de suministro. Protejo a mis proveedores. Sin mis proveedores no voy a sobrevivir. Y la verdad es que vimos también cómo muchas empresas se pusieron a trabajar en cosas que de corto plazo mantenían sus líneas de producción, trabajo. Y otros empezaron a invertir estratégicamente. Hablaba yo con un director general de una empresa de detalle y me decía, Pedro, fíjate que cuadrupliqué el presupuesto para el equipamiento del área de e-commerce. Y si lo peor que pueda pasar es que pues, no crezca en esa proporción, pero cuando menos daremos mejor servicio al futuro, me decía él. Ahora cuando vemos esa decisión en el tiempo, pues el área de mayor crecimiento en este detallista es precisamente e-commerce. Otros empleados, otras empresas, pues decidieron proteger su empleo, pero como no tenían qué hacer con eso, le prestaron sus empleados a otras empresas. Me decía un director de recursos humanos, fíjate que en esta semana, y estamos hablando de casi 11 meses, en lo peor de la crisis, me decía, estoy contratando a 2,000 personas. Oye, ¿y de dónde sacas 2,000 personas? Me las prestó una compañía de restaurantes que tuvo que cerrar provisionalmente y yo los tengo aquí para entregar a domicilio. Entonces, realmente otros me decían, no, nosotros mantuvimos a nuestros empleados y especialmente a los especializados y les seguimos pagando, pero no están trabajando, están cerradas las líneas, pero finalmente estamos creando un banco de horas para que ya cuando nos arranquemos, que por cierto ya arrancaron, tengamos precisamente ese banco de horas para pagar horas extras. Pero todos estos líderes se comunicaron precisamente, empáticamente, tranquilizaron a sus equipos. Y entonces esos líderes empresariales se convierten y aún se mantienen esa fuente confiable de información que entiende la necesidad de los involucrados de la cadena de valor, pero desde luego iniciando con sus propios colaboradores. Y este líder entiende que la colaboración, inclusive con los competidores, es fundamental. Mi ex jefe, Lakshman Narasimhan, que ahora es CEO de Reckitt Beckenstar, me decía, al hablar con otros CEOs de cómo están manejando la crisis, esto me ha sido muy útil, porque, pues, la verdad, la experiencia compartida nos da a todos perspectiva. Eso me pareció fascinante. Pero yo creo que necesitamos seguir evolucionando de este liderazgo interdependiente, porque no es suficiente para enfrentar la disrupción, sobre todo por la duración, la complejidad y la volatilidad, el famoso VUCA asociado con la pandemia, que no le vemos el fin. Entonces creamos un concepto, y ese concepto es el concepto de ecosistema, pero es un ecosistema social y económico. Y ustedes saben, la palabra ecosistema viene de la biología, que son organismos vivos que interactúan con su medio físico de manera simbiótica. Pero si lo llevamos a nuestro entorno social y económico, consideramos que para sobrevivir en un ecosistema de ese tipo, todos tenemos que hacer nuestra parte, puesto que la salud del entorno no solamente depende de nosotros, sino depende de la acción individual y si lo cuidamos, pues nos cuidamos a nosotros. Si despido a mi personal, pues mañana no van a poder consumir otros bienes que a la vez generan riqueza para todos. Y nos dice McKinsey también, dice, la pandemia afirma enfáticamente la interconexión e interdependencia de la empresa con toda una gama de stakeholders, es decir, con toda una gama de partes interesadas. Compañeros, dependemos unos de otros, nos salvaremos juntos siendo solidarios. Y de ahí se conectan dos temas que ampliaré un poco más adelante. Y se comprende en esta visión que el ser humano debe ser el centro y que las empresas deberían estar a su servicio con un propósito claro y no como un elemento deshumanizante. Por ello, se identifica claramente un nuevo estilo,
el liderazgo solidario. Y el liderazgo solidario, ¿a qué me refiero? ¿Qué ve el líder solidario? Es el que, como objetivo fundamental para la sostenibilidad de su empresa, debe proteger el entorno, el ecosistema social y económico, poniendo en algunos casos, en el corto plazo, el bienestar de la empresa como secundario. En una de las empresas que soy precisamente consejero, pues nos dimos cuenta de que si no protegíamos a nuestros empleados, pues no iba a haber forma de hacer cosechas. Pero fueron más allá. Ellos dijeron, no, proteger al empleado en el centro de trabajo no es suficiente. Tenemos que proteger también a la comunidad, a sus familias. Entonces, se emitieron una serie de mensajes en lenguajes, digamos, locales, en dialectos de la comunidad, y se distribuyó material de protección a las familias en la comunidad de todos los empleados. No les puedo decir lo que se gastaron, porque es algo confidencial, pero es una cantidad súper importante. Pero también, precisamente para transitar al futuro, tenemos que crear escenarios. Tenemos que crear escenarios. Ahí el CFO es fundamental. Crear escenarios con el director general del futuro. Escenarios que nos guíen a un programa de transformación estratégica. A la fecha, en la empresa que soy socio, llevamos ya varios seminarios, 7, 8 seminarios precisamente de transformación estratégica. Y la oportunidad de abrir nuevos negocios es increíble. Uno de nuestros clientes decía, oye, tenía ahí una línea de lámparas de luz, pues creo que son ultravioleta, pues que nadie las usaba. Ahora son las lámparas de luz de mayor demanda que tenemos. Pero realmente lo que requiere de esto es esa habilidad mental, esa habilidad, esa evolución mental. Y esa evolución a este concepto. El líder solidario es el que piensa, es aquel que le interesa a ustedes, que saben que nos vamos a salvar como ecosistema. Y aquí me viene a la mente una frase que nos decía Alan Hope, el CEO de Unilever. Dice, para enfrentar al evento, se refiere al inicio de la crisis, seguimos un modelo de multi-stakeholders. La primera semana cuidamos a nuestros empleados, les dimos 3 meses adelantados de salario y tranquilos. La siguiente semana pensamos en la comunidad, donamos millones de euros en productos de limpieza. Y luego les dimos a los pequeños proveedores 500 millones de euros de capital de trabajo. Una vez terminado esto, entonces nos dedicamos a trabajar en la resiliencia de nuestra cadena de suministro. Para mí es un ejemplo de ver cómo la sobrevivencia del ecosistema social y económico es fundamental. Pero aún así les quiero proponer que esto no es suficiente. Yo cuando veo el futuro y les quiero proponer que debemos de evolucionar nuestro estilo de liderazgo, sí, solidario, pero un estilo de liderazgo solidario 5.0. Pues los retos son muy grandes y tenemos que pensar no solamente en la sobrevivencia de las empresas en el entorno, y nos damos cuenta también que el sistema capitalista está en crisis y ya no responde a las necesidades de la humanidad. Entonces, creo que si no pensamos como empresarios y no encauzamos varias de estas aristas que hoy se ven mal y que no están respondiendo, podemos enfrentar a movimientos sociales y políticos muy drásticos. Entonces, déjenme explicarles un poco más este concepto. Quiero compartir un principio y brevemente algo de teoría económica. Creo que el principio es fácil y todos debemos estar de acuerdo. Es necesario que pongamos al ser humano al centro. Las empresas están aquí para beneficiar a los consumidores, a los trabajadores, a los inversores. Y el gobierno está aquí para dar bienestar a los miembros de la sociedad. Y la sociedad debe ser ese entorno donde todos nos realizamos. Pero entonces se preguntan, bueno, pues es un principio, Pedro, pues es fácil de entender y hasta aceptar. ¿Por qué ven a las empresas como explotadoras del trabajador, del medio ambiente, rapaces del consumidor? Creo que vale la pena que profundicemos en esto. Pero por otro lado, les quiero dejar otro pensamiento. Estamos en la cuarta revolución industrial, la era de la tecnología y del conocimiento. Pero también voces se alzan y nos dicen,
se está deshumanizando al ser humano. Vamos a profundizar en estos temas brevemente. Miren ustedes, cuando vemos qué escribe Adam Smith, precisamente su libro La riqueza de las naciones en el siglo XVIII, establece un principio claro y dice, la razón para producir es atender las necesidades del consumidor. Es la teoría del consumidor primero. No de los dueños, sino la primacía del consumidor es la razón de ser de las empresas. Pero bueno, pues dice, hoy está muy claro, pues nada, Smith nos lo dejó, lo aprendimos en las clases de economía, pero ¿dónde perdimos el rumbo? ¿Dónde perdimos el rumbo? Pues la verdad es que hay un artículo claro, un poco más de 50 años, que lo escribe Milton Friedman, y lo escribe precisamente en la revista semanal del New York Times, y nos dice, fíjense el principio que nos dice, la responsabilidad social única de las empresas es incrementar sus utilidades. Entonces, ¿a quién pone primero? Pues pone primero al accionista, es el shareholder primacy. Y la verdad es que hasta 2010, desde luego ya había algunas voces que cuestionaban esto, fue lo que nos guió y lo que dio las bases del capitalismo moderno. Todos nos acordamos de los Chicago Boys. Y es precisamente la teoría del accionista primero lo que ha guiado a Wall Street y a las bolsas de valores. Y precisamente esta búsqueda constante de llenarle las bolsas a los accionistas, pues ha puesto en riesgo un modelo económico del capitalismo, que sí tiene muchas ventajas, pero llevado al extremo, pues estamos viendo cómo los gobernantes populistas o socialistas, pues están ahora triunfando. Pero entonces se preguntarán ustedes, pero pues, ¿cuál será el propósito de la empresa? ¿Cuál es el propósito de la empresa en este mundo que lo estamos viendo cada vez más interconectado? Donde hay multiple stakeholders. Y la verdad es que yo lo que estoy viendo es que está cambiando. Ya en 2019, el Business Roundtable, que es una empresa, como dice ahí, 181 CEOs, están cambiando, porque dicen que cada una de las empresas sirve su propósito individual. Todos compartimos un compromiso fundamental, que es atender a las necesidades de los shareholders. Y McKinsey ya lleva varios años, pero realmente McKinsey, como uno de los principales pensadores, está hablando de esa interconectividad, donde empleados, consumidores, stakeholders deben de estar trabajando juntos, ¿no? Y la verdad es que veía yo en un libro de la profesora esta, Rebecca Henderson, ella enseña en el Harvard Business School, cómo está cambiando esta concepción. Nos dicen en el prólogo de su libro, dice, por cierto, es un libro muy interesante, se llama Reimaginando el capitalismo en un mundo en llamas, imagínense ustedes. Dice, cuando empecé yo a dar la cátedra, y eso hace un par de años, asistieron 30 estudiantes. En el último semestre se inscribieron 300, casi una tercera parte de todos los estudiantes de la Escuela de Negocios. Es decir, esto está tomando fuerza en las escuelas, pero también en las empresas. Estaba yo viendo y varios de estas misiones o visiones, como le llame cada empresa, están siendo reescritas. Por ejemplo, pues, donde pasé 30 años de mi vida y ahora Ramón Lahuerta la lleva, por cierto, muy bien. La verdad, esta la acaba de presentar hace unos cuantos meses Ramón como misión de la empresa, ¿no? Vamos a generar sonrisas con cada trago y con cada mordida de nuestros productos. Increíble, ¿no? ¿Dónde está la generación de utilidades? ¿Dónde está otro tipo de cosas? Está orientada al consumidor, ¿no? Y vean ustedes, por ejemplo, Walmart, ¿no? El destino para que el consumidor ahorre dinero. Dice, y sin importar dónde quieran comprar. O IKEA, ¿no? Dicen, pues que hará una vida mejor para la mayoría de las personas. De hecho, si se meten a muchas de las empresas, verán cómo están cambiando. Yo me metí, por ejemplo, dije, bueno, a ver qué dirán las petroleras. En British Petroleum dice, reimaginando energía para las personas y el planeta, ¿no? O, por ejemplo, acciones como una compañía de farmacias tan grandes, ahora asociada con Boots, que es CVS, pues ellos quitaron todo el tabaco de las farmacias, ya no venden cigarros en las farmacias, ¿no? En fin, estamos viendo claramente
cómo cambiar el propósito genera lealtad en los consumidores. Es decir, tener un propósito claro de servicio a los stakeholders es una ventaja competitiva el día de hoy, y para ustedes, CFOs, saben también que ya hay muchos índices que están midiendo esta capacidad de influencia positiva más allá de las empresas en la humanidad, más allá de solamente leer los estados financieros. Pero bueno, ese es un punto muy importante, el propósito de las empresas. El otro punto que les quería decir es que estamos dejando atrás la cuarta revolución y entrando a lo que le llamamos 5RI, la revolución industrial quinta. La cuarta no hay que confundirla con otros términos. La verdad es que cada revolución industrial representó cambios profundos. Las actividades centrales de nuestra vida salieron de las comunidades agrícolas y se trasladaron a las fábricas. Las personas salieron del campo a las ciudades. La electricidad y sistemas de producción masiva cambiaron las formas en que las personas vivían y trabajaban. Y más recientemente la revolución digital, bueno, pues hizo una disrupción en todas las industrias a través de la transformación digital. Y precisamente nos cambia nuevamente de cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo nos comunicamos. Y es precisamente la combinación de las tecnologías y la forma de trabajo que está impulsando la cuarta revolución. Este concepto fue lanzado por Klaus Schwab en Davos en 2016 y nos dice, se caracteriza por la fusión de tecnologías, desintegrando las fronteras físicas, digital y biológica. Sus principios básicos son conectar máquinas, piezas de trabajo y sistemas, creando redes inteligentes a lo largo de toda la cadena de valor, las cuales se pueden controlar autónomamente. Pero sin embargo, ya muchos expertos nos hablan de la quinta revolución. Una quinta revolución que se está realizando simultáneamente con la cuarta. Y la característica principal de esta quinta revolución es una estrecha colaboración entre las tecnologías inteligentes y los seres humanos. Ojo, no la sustitución del ser humano. Precisamente esta nueva era digital le está dando enorme poder al consumidor. Lo vimos en los ejemplos, para forzar a las empresas a salir de su zona de confort. Pues en realidad el consumidor tiene ya a su alcance muchas herramientas para escoger entre muchísimas opciones y satisfacer necesidades. Entonces, la quinta revolución pone al consumidor al centro, al ser humano y a la tecnología precisamente como un facilitador para liberar la creatividad de todos nosotros en un mundo más incluyente, orientado a lograr la trascendencia y felicidad de cada persona. Pero también la quinta revolución nos llama a hacer un uso más racional de los recursos naturales, donde hemos avanzado algo, por ejemplo, en la protección del cambio climático, pero está sobre nosotros. Seguimos todavía viendo cómo vienen los efectos, creciendo los gases de efecto invernadero, escasez de agua, de tierra cultivable. Por eso la quinta revolución nos habla de un uso de la tecnología para el beneficio de la comunidad en un ambiente de diversidad, de inclusión y de protección al medio ambiente. En Davos en 2019 y en 2020 precisamente hablan de poner a la tecnología al servicio a la humanidad. Es un evento que patrocina Forbes, MIT y Tata en 2019 bajo el tema Blockchain más inteligencia artificial más humanos igual a magia. Es donde precisamente tomamos el título del slide. Y proponen que la quinta revolución es la inteligencia artificial que libere la actividad humana. El blockchain integra a la humanidad no bancarizada al sistema financiero y los robots ayudan al ser humano a enfocarse a buscar un retorno de inversión, pero con propósito. Se enfoca también por ello en la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Y nos propone que nos movamos de una sociedad de for profit a for benefit, donde colectivamente nuestros stakeholders son nuestros shareholders, pero los stakeholders son nuestros empleados, nuestros clientes y la comunidad. En Davos, ya en 2020, hablan de esta conexión de la frontera tecnológica con el propósito y la inclusión. Y nos dicen que ya hay luces, ellos hablan que hay 5 luces, precisamente una de las que mencionábamos, la conexión de los individuos con el propósito, pero también la segunda luz, la conexión sin precedentes, y hablan sin precedentes de las empresas con el propósito, la adopción de las metas sustentables de la ONU, que son los goals
y focos precisamente en mujeres y niños y nuestros enfoque a datos globales. Entonces, ¿qué nos dice la quinta revolución? Hay que vivir este nuevo renacimiento, una época marcada por la creatividad, con un sentido profundo de estilo enfocado a buscar el progreso y la rentabilidad con un propósito de inclusividad. Por eso les digo que es un momento de adoptar un nuevo estilo, el liderazgo 5.0. Y la verdad es que nos dicen también una frase, dice, la pandemia ha descongelado muchos de los aspectos del rol del CEO, del CFO, dando la posibilidad de fusionar elementos nuevos y existentes para definir el rol del futuro. Y esta es mi propuesta. Mi propuesta es que ustedes sean líderes solidarios 5.0, que atiendan balanceadamente a todos los stakeholders, empleados, consumidores, a la comunidad y al accionista, con un propósito claro a la empresa, que impulsen la transformación de sus empresas, poniendo la tecnología, la digitalización al servicio del ser humano para dar rienda suelta a su creatividad, trayendo una nueva era de innovación y prosperidad. Líderes solidarios 5.0 que se comprometan con la diversidad e inclusión, especialmente de mujeres y niñas, como un factor indispensable del éxito futuro. Líderes solidarios que se comprometan y entiendan que la protección ambiental es fundamental para la resiliencia de sus empresas y de la comunidad. Y la pregunta a ustedes es, ¿están listos para ser estos líderes solidarios? Pero antes que me respondan, les propongo la siguiente reflexión. La verdad es que después de haber escuchado de los diferentes tipos de liderazgo, creo que vale la pena hacer esa reflexión, esa autoinspección de en qué parte de la evolución están ustedes o se encuentran ustedes o sus líderes. ¿Siguen pensando que salvarán una empresa solamente mirando hacia adentro? ¿Ya admitieron que solamente trabajando con interdependencia con su cadena de valor saldrán adelante? Yo creo que sí. ¿Se dieron cuenta que el éxito futuro depende de la protección del ecosistema social y económico? Y para ello se tiene que enfocar a una empresa, no a un modelo for profit, sino un modelo for benefit, donde todos como CEOs entreguen beneficios balanceados a todos los stakeholders, es decir, a las partes interesadas. Obviamente esto tiene implicaciones muy importantes. Y la pregunta es, ¿están ustedes listos para abrazar las implicaciones que trae este estilo solidario, de líder solidario 5.0? ¿Están listos para descongelarse y admitir nuevas características para su rol? Y bueno, con esta pequeña reflexión les doy unos segundos y paso a la siguiente lámina, que es precisamente abrir este foro a preguntas y comentarios. Se acepta cualquier tipo de comentario y pregunta. Adelante, pues, abrimos el foro. Me ayuda Fabiola, Victoria, por favor. Gracias, señor Padierna. Vicky regresa en un momento y muchas gracias por su presentación. Esperamos ahorita unas preguntas del público. Mientras tanto, le paso las felicitaciones de algunos. Dicen, felicidades, gracias por aceptar esta plática y el tema muy interesante, señor Padierna. Le agradecen aquí del público. Y bueno, mientras tanto, mientras llegan otras preguntas, como decía usted, este SARS-CoV-2 llegó como un huracán a mover todo lo que nosotros teníamos como normalidad, ¿no? Y en efecto, pues la normalidad que nosotros conocíamos no va a llegar, no va a ser lo mismo después de toda esta situación. Y entonces, como líderes de nuestros equipos de trabajo, una de las claves que usted nos comenta es muy válido el hacernos como líderes solidarios, ¿no? Es que yo veo que hoy, y te digo, por toda la literatura que he estado leyendo, inclusive literatura de autores muy serios que defienden seriamente al capitalismo, lo que te dicen es,
si seguimos en el rumbo que vamos, ¿no? De un capitalismo orientado solamente a beneficiar a los dueños del capital, esto no va a aguantar. Y hablan no de un país, hablan de un sistema completo. Y estamos viendo ya en muchos países, pues oye, cuando ves que se eligen líderes populistas, y no tiene que ser de izquierda o de derecha, un líder populista es de izquierda o derecha, no importa, y que vemos que este tipo de líderes manejan a sus países de manera absurdamente incorrecta, ¿no? Veo hacia el sur del continente, ¿no? Pero también ves otros líderes europeos en Europa del Este. Tú dices, no es posible, como humanidad nos tenemos que cambiar. Y yo sí creo profundamente en que el líder empresarial tiene ese rol de líder solidario 5.0, donde pone al ecosistema social y económico al centro, al ser humano al centro, viviendo en ese sistema socioeconómico y social que permite precisamente que todos avancemos como unidad y que como humanidad y que encontremos respuestas, ¿no? Respuestas que satisfagan a todos. Pero tenemos que ser integrales, tenemos que traer a todos, mujeres, niñas, personas que están de lado, puestas de lado, y tenemos que cuidar el medio ambiente. Hoy he estado yo en 2 geografías últimamente que decían, nunca se había visto el invierno que se vio en Texas de 1902 o 9, y ahora estuve en otra geografía que decían, nunca habíamos visto estas lluvias en los últimos 20 años. Chale, pues el clima, la naturaleza nos está protestando, ¿no? Claro. Mire, tenemos aquí de David García, dice, ¿qué se puede hacer para mejorar los liderazgos en la alta dirección si ellos como tal no están conscientes de ello? Precisamente esa es una pregunta que me han hecho varias veces. El cambio tiene que ser interno, ¿no? Si pensamos todavía que la alta dirección son quienes van a originar el cambio, pues nos podemos quedar ahí sentados. Precisamente como líderes, nosotros tenemos que tomar, no importa cuál es la posición, nosotros tenemos que ser esos agentes de cambio, ¿no? Y hacer esos agentes de cambio. Hoy veía en la mañana un tema muy interesante, decía, hoy nos manejamos como enjambres, ¿no? Antes eran los grupos informales. Los grupos informales dentro de las empresas o dentro de la sociedad tienen poder increíble. Entonces, podemos nosotros ser ese germen, ese cimiento para el cambio, haciendo las preguntas, poniendo los temas sobre la mesa, participando activamente en los diferentes foros y precisamente preparándose, siguiendo, leyendo, haciendo, digamos, generando conversos alrededor, ¿no? Y haciendo las preguntas claras a la dirección. Y la verdad es que si llega un momento en que si la empresa no va a cambiar, pues lamentablemente a quien me hace la pregunta, lo que le tengo que decir es que la empresa a lo mejor no va a ser tan saludable en el futuro. Desgraciadamente esa es la realidad y estamos viendo la cantidad de empresas que están fallando y yo estoy viendo el trabajo que estamos haciendo con muchos de nuestros clientes, pues es transformarse o morir y son empresas en muchos casos muy grandes, son empresas que venden billones de dólares en todo el continente y ellos mismos están dando cuenta que se tienen que transformar o morir. En algunos casos su cadena de suministro se cayó completamente, la tienen que replantear, por ejemplo, o las líneas de negocio que vendían, imagínate una, vendía lámparas para oficina, pues cuántas oficinas van a quedar, ¿no? ¿Verdad? Entonces tienen que crear otro tipo de servicios, más allá de vender productos. Entonces tenemos que ser nosotros ese factor de cambio y si la empresa no quiere cambiar, pues yo diría, hay que pensar profundamente si queremos seguir ahí o buscar otras oportunidades. Perdón por la respuesta tan clara, pero lo estoy viendo así y lo estoy viendo en que hay una división entre las empresas que van a sobrevivir y las que no van a sobrevivir. Claro, y es mejor ser claros con lo que puede pasar para evitar después un resquebrajo, ¿no? Así Tenemos a es. Cristina Callejos, nos pregunta, ¿cuáles son las principales habilidades de un nuevo líder 5.0? Mira, yo te diría que de las principales habilidades, precisamente, para mí, yo te diría, voy a dividirlas en dos, rápidamente. Algunas de las habilidades, hard abilities, es precisamente entender todo el tema digital, ¿no?
Y hablamos de que, estoy digitalizando la empresa. ¿Por qué? Porque estoy automatizando lo que hacía yo antes. Eso no es suficiente. Tenemos que reinventar la empresa completamente. Tenemos que repensar la forma en que trabaja y tenemos que aprovechar la tecnología. Entonces tenemos que hacernos digitales. Tenemos que entender precisamente también en que vivimos en un mundo interconectado, es decir, que el mundo depende uno de otros. Tenemos que tener habilidades de transformación profunda. Y por otro lado, tenemos que tener otros soft skills, empatía, por ejemplo, la curiosidad de aprender. Tenemos que tener esa habilidad, esa transparencia para comunicarnos para comunicar asertivamente la dirección. Entonces, es una combinación de hard skills y ejemplos. Si me dices, oye, nada más aprendería uno, tengo que ser digitalmente hábil, tengo que ser alfabeta, no analfabeta digital, sino tengo que ser alfabeta digital. Y si me dirías, oye, del otro lado nada más dime uno, empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos para entender las necesidades de los demás. Gracias. Sí, definitivamente lo digital ahorita, o sea, ya no es una novedad, es una realidad, ¿no? Y Es el que una no necesidad aprendamos, de sobrevivencia en la empresa que sea, ¿eh? claro. Nos preguntan, como país, México, ¿cómo podría tomar el liderazgo solidario? Ahí es para mí, por eso he decidido hablar en este tipo de webinars, a líderes empresariales, a líderes de instituciones sociales. Yo pienso que el liderazgo lo debemos de demostrar en las organizaciones donde estamos trabajando, ya sean, yo por ejemplo decías que trabajabas en yo soy presidente del patronato de la Universidad Iberoamericana. Bueno, ese es un momento de precisamente influir positivamente en la forma en cómo la educación se da en la universidad. Eh, Tengo la oportunidad de trabajar con muchas empresas, es decir, cómo llevar estos conceptos a muchas empresas y convencer a los líderes que adopten estos pensamientos de propósito, de aceleración de la transformación digital, de diversidad, inclusión, de protección al medio ambiente. Yo pienso que tiene que ser un movimiento, ahora sí como dicen, de las raíces, root, ¿no? O sea, tiene que ser un movimiento social donde con el ejemplo de nuestra empresa, una empresa dedicada con un propósito social de servicio a los stakeholders, incluyendo desde luego a los accionistas, pero partiendo del consumidor, de los empleados, de la comunidad y de stakeholders, realmente mostremos que hay un nuevo camino. Entonces yo pienso que es un trabajo que tenemos que hacer en las instituciones donde influimos y todos influimos en muchas instituciones. Pensamos, bueno, trabajamos en la empresa, sí, pero somos padres de familia, podemos incidir en la universidad, somos vecinos, podemos crear grupos vecinales donde pensemos de manera diferente. En fin, hay forma de seguir incluyendo y siendo, digamos, si quieren, profetas de esta nueva realidad que tanto se necesita. Gracias. Tenemos aquí una pregunta bastante interesante porque muchos de nuestros asistentes también son empresarios pymes. Dice, ¿cómo puede ser líder solidario siendo una pyme? Bueno, precisamente yo creo que quien más oportunidad tiene es una pyme, porque una pyme que está orientada con un propósito claro es donde las gentes van a preferir. Les decía yo el ejemplo de Canasta Rosa. Canasta Rosa, prácticamente todos los que ven ahí son pymes, ¿ok? Y cuando te das cuenta, y el ejemplo que te pone cuando tú ves su presentación es de una señora que vende tortillas. ¿Okay? Más pyme que eso, no, ¿verdad? La señora que vende tortillas. Pero sus tortillas son especiales. ¿Por qué? Porque ella cultiva un maíz especial, porque ella tiene una habilidad de prepararlo de una manera. ¿Y qué pasa? Pues que hoy las personas lo que quieren es precisamente tener ese tipo de productos que saben que tienen un beneficio, sí, a la señora, pero a la comunidad donde trabaja, que está hecha con cuidado, que protege el medio ambiente. Es decir, los principios se aplican, no importa el tamaño de la empresa. Y sí los invito a ver ese tipo de microempresarios que hoy, te digo, me invitaron a conocer a Canasta Rosa, y me admiro, son
miles ya de empresarios que están ahí, la mayoría son pymes, pero los une ese sentido profundo de mejorar, de ser mejores, de traer algo a la sociedad. Y ¿sabes qué? Los clientes lo están prefiriendo. ¿Ok? Pues ¿por qué tengo que comprar quizás alguna tortilla empacada cuando le puedo comprar a esta señora unas tortillas? ¿O por qué puedo comprar este regalo ahí masivo cuando esta señora o este señor lo hace a mano? Pues eso es algo diferente. Entonces, los principios se aplican. Tener un propósito claro, tener esa capacidad de invención, demostrar que se es incluyente y diverso y que se cuida el medio ambiente. Los principios se aplican claramente. Gracias. Por último, José Antonio Valdés nos pregunta, en todo cambio implica un proceso. ¿Cuál sería este proceso para el liderazgo 5.0? Bueno, precisamente es uno de los temas que nosotros hemos trabajado en una de las empresas que estoy, es el proceso de transformación empresarial integral. Es un proceso que parte primero de replantear la estrategia de la compañía. Y la estrategia, ahí está el propósito, la visión, la misión de la compañía. Una vez que replanteas esto, entonces vienen una serie de pasos. Pues pasos desde revisar la estructura, revisar cómo se hacen las cosas o los procesos, revisar precisamente se crean o no brechas entre las necesidades de talento y no. Por ejemplo, hablábamos de lo digital. Lo digital trae todo un área de Deep Analytics, trae un área de inteligencia artificial, entonces va a haber brechas de talento. Y luego también se trabaja precisamente en los proyectos estratégicos que nos lleven a esa transformación. O sea, la verdad es que hay un sistema muy claro. Yo me ha tocado probarlo y ahora es algo que con gusto distribuimos, y lo distribuimos presencial, pero también en línea, precisamente para que se haga de forma ordenada. Pero hay una metodología muy clara. Nosotros le llamamos a esa metodología la transformación empresarial integral, y precisamente para los pequeños que no pueden pagar, digamos, la presencialidad, tenemos una plataforma en línea de autoaplicación bastante más económica que hace que tú mismo guíes la transformación empresarial de manera ordenada, clara, y avances de acuerdo a tu ritmo, porque el dueño de la transformación es el CEO y el comité directivo o el dueño de la empresa, pero esto no es porque un consultor llegue y te transforme, lo tienes que hacer tú. Y eso es lo que creemos nosotros. Nosotros sencillamente damos herramientas y las herramientas existen. Perfecto. Pues más felicitaciones tenemos de parte del público. Excelente presentación. Muchas gracias por compartirlo. Ya regresó Vicky aquí a cámara. Ya, perdón, pero ya saben que siempre hay fallas técnicas, pero por eso Fabi siempre está lista y atenta. Muy bien, creo que vimos muchas preguntas, ¿no, Fabi? Hubo varios comentarios. Todo está súper interesante, Pedro. Muchas gracias, y de veras nuevamente les agradezco por este foro. Es un foro que me da mucho gusto participar, estar aquí, ¿no? Y bueno, pues quedo a sus órdenes. Quedan algunas preguntas pendientes. Si me las hacen llegar, yo las contesto y seguramente las pondrán en un lugar donde postearlas. ¿Ok? Claro, perfecto. Pues nos dio muchísimo gusto contar contigo, Pedro, en esta ocasión. La verdad, esperamos volverte a invitar en otro momento para que nos sigas platicando sobre esto del liderazgo 5.0. Y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn como Edenred México. Y si quieren escuchar este webinar que nos otorgó el maestro Padierna, lo pueden escuchar nuevamente a través de blog.edenred.mx. Ahí está no nada más sino otros de los más de 90 webinars que ya tenemos durante los últimos meses. Maestro Pedro, la verdad, muchísimas gracias. Ya vi que tiene muchas felicitaciones. La verdad que ha sido un maravilloso exponente sobre todo este tema del liderazgo, que creemos que todo este tema va a servir mucho para todos los que nos están viendo y escuchando. Les mandamos un abrazo a todos y esperamos, muchas gracias,
y esperamos contar con su presencia en las próximas emisiones. Gracias, Fabi. Gracias, Pedro. Buen día. Gracias a ambas. Muy buen día. Gracias al auditorio. Buenas tardes. Hasta luego. Bye, bye.